A ver, ¿con qué nos va a sorprender hoy, pastor? No, es Jesús el que siempre nos sorprende. Y estos días hemos estado leyendo del Sermón del Monte. El Sermón del Monte para mí es algo exquisito, es la constitución del reino de los cielos, así le llamo yo, porque fue el primer sermón extenso, detallado, donde Jesús presenta lo que es el cristianismo, lo que es ser hijo de Dios. Y por supuesto, cada frase merece su desglose, su masticamiento, su masticación, vendría a ser, ¿no? Usted corríjame, usted que es más leída. La cuestión es que se me ocurrió ponerle amor prohibido porque es una clase de amor que ha traído en la historia muchos problemas, ¿no? ¿Se acuerdan de Romeo y Julieta, por ejemplo? Sí. Era una clase de amor prohibido ese. Sí, tal cual. ¿Por qué era prohibido? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué el amor de Romeo por Julieta y al revés de Julieta por Romeo era algo prohibido? Las familias estaban enemistadas por muerte, ya era mortal la cosa. Si ellos se llegaban a juntar, llegaban a tener una relación y la familia sabía, corría sangre. Corría sangre. Eran enemigos a muerte. Enemigos a muerte. Así que esa clase de amor prohibido es la que vamos a compartir hoy. No se vayan para otro lado. Sí, como digo, es obvio que está en la palabra de Dios. Y hoy están solamente 2 versículos, pero van a ver que son sumamente importantes, sumamente profundos. Así que quisiera, Mónica, compartir San Mateo capítulo 5, versículo 43, es el primer versículo que vamos a leer hoy. Bueno, el primer versículo dice así: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, oíste que fue dicho, lo usa Jesús aquí en esta presentación, como digo, del Sermón del Monte, en varias ocasiones. Lo usa como la introducción de ¿cómo diríamos?, de lo políticamente correcto, de lo que la gente creía, inclusive podríamos decir que él cita la Biblia en varias ocasiones y habla de que eso es lo que venía desde la antigüedad. Jesús hace, podríamos decir, una interpretación de la Biblia mucho más profunda. Algunos dicen, por ejemplo, que Jesús cancela, por ejemplo, los mandamientos, los 10 mandamientos, cuando es todo lo contrario. Cuando uno lee ahí, dice, por ejemplo, en el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y después Jesús dice, miren, yo les quiero aclarar algo. Solamente odiando ya mataste espiritualmente. O sea que Jesús no es que corta, elimina, quita algunos de los mandamientos, los hace más profundos, los hace espirituales. Y bueno, cuando habla del adulterio dice exactamente lo mismo. Fue dicho, está escrito, no adulterarás. Pero yo te digo, si vos mirás a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Ahora, ¿podés leer de nuevo, Moni? Porque entonces ahora sí vamos a entrar en esta pequeña frase, pero tremenda o poderosa. Bien, vuelvo a repetir, capítulo 43, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, es lo políticamente correcto, ¿no? Amar al prójimo o al próximo, al que está cerca, y odiar, aborrecer al enemigo. Es lo que ¿no? en la práctica se hace habitualmente. Es lo que, o sea, es lo común o lo habitual. Es lo culturalmente que impera en nuestra sociedad, ¿no? A los enemigos ni siquiera justicia, ¿no? Hay muchas de ese tipo de frases que nos muestran que esto que Jesús dice es la norma, podríamos decir, es lo normal. Por eso Jesús presenta aquí una clase de amor que socialmente, culturalmente, es un amor prohibido. Es como el amor entre Romeo y Julieta. Cuando son enemigos, no hay amor, o es imposible amar, o no tiene lógica amar.
Por eso Jesús, citando, podríamos decir, lo común, lo normal, lo políticamente correcto, la frase es amar al prójimo, y odiar o aborrecer al enemigo. Pero Jesús está a punto de romper las normas. Jesús está a punto de introducir algo políticamente incorrecto, y vaya que Jesús hizo esto, o sea, por algo lo mataron en definitiva, o sea, la política lo mató, lo políticamente incorrecto de Jesús lo llevó a la muerte. Llevó a la gente a la conclusión de que, bueno, era mejor que muera uno y no que cambien las costumbres. En definitiva era eso. El que era gobernante eran gobernantes de segunda, ¿no? Porque los gobernantes verdaderos eran los romanos, y los judíos que tenían a cargo el gobierno local y los aspectos religiosos eran gobernantes por delegación. De hecho, por eso, para matar a Jesús lo tuvieron que hacer comparecer ante la autoridad romana, ante Poncio Pilato. Así que, antes de que las cosas cambien, mejor la muerte, más o menos ese era el criterio de la época, y yo creo que aún hoy corremos el riesgo de ese prurito por lo que consideramos políticamente incorrecto, ¿no? Hoy en día, no me hagan hablar del tema, ¿no? Se ha introducido tantos pensamientos anticristianos como políticamente correctos, que si vos querés llevarte bien con la sociedad, casi tenés que negar en muchos aspectos a Jesucristo y a sus enseñanzas. Esta es una de ellas. ¿Qué dice el versículo 44? Versículo 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, es una recetita impopular, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Pero lo primero que Jesús dice es justamente la frase matadora, ¿no? Amar a los enemigos. Amar a los enemigos es la frase disruptiva, la frase loca, diríamos, ¿no es cierto? ¿Cómo estás con ese mandato de Cristo? Porque, te digo, Jesús toma las costumbres y las quiebra, las rompe, las destruye en algunos puntos. Obviamente, Jesús lo que vino es a profundizar el pensamiento de Dios, no en el mundo, sí en el mundo, pero no en el mundo, en el pueblo de Dios. Esto era lo que decía el pueblo de Dios. Esto era lo que creían los religiosos de la época. Y esto era lo que obviamente practicaban. Y discutían hasta dónde era la raya, ¿no? ¿Cuál es mi prójimo? Le pregunta un religioso a Jesús, ¿no? Cuando dice algo de este estilo, ¿no? Hay que amar al prójimo. Bueno, pero ¿cuál es mi prójimo? O sea, ¿hasta dónde tengo que amar? ¿Dónde cruza la raya? Porque hasta acá amo y de aquí en más, bueno, puede ser indiferencia, si no querés usar la palabra odio, pero te digo que la indiferencia duele más que el odio muchas veces. Muchas veces. Y después, bueno, está la otra raya, la del odio directamente, reservada para los enemigos, ¿no? Como dice Jesús. Así que, amar a los enemigos. ¿Cómo te sentís con eso, Mónica? ¿Qué te parece? Amar al enemigo es algo... humanamente imposible. Se lo digo desde el punto de vista humano. Humanamente es imposible. Pero con Dios no es imposible. Únicamente. Si yo me aferro a Dios y digo, bueno, Señor, ayúdame enséñame cómo hacerlo, sí, yo no creo que sea algo imposible. Porque si está en la Biblia y dice que debemos hacerlo, con la ayuda de Dios, sí. Porque yo estoy convencida de que Dios no va a poner algo en la Biblia que con la ayuda de Él no lo podamos lograr. Bueno, tu respuesta es políticamente correcta.
dentro de la iglesia, obviamente, ¿no? Es políticamente correcta, pero yo como hoy estoy anticorrecto, por decirlo así, o estoy hoy rompe política, te tengo que hacer una pregunta, o sea, se la tengo que hacer a los que nos están acompañando, y si querés participar por el Facebook o por el WhatsApp, lo vamos a ir mirando, lo vamos a ir teniendo en cuenta. Pero, ¿qué es un enemigo entonces para vos? ¿Qué es un enemigo en definitiva? O sea, ¿a quién le pones ese cartel en tu vida personal, en tu vida diaria? ¿Dónde están los enemigos? ¿En dónde los encontrás? A ver, Mónica, despierte. ¿Dónde están tus enemigos? A ver, ¿están en tu casa? ¿Puede haber algún enemigo? Puede haber en mi casa, puede estar en el mi barrio, entorno cerca. ¿En la iglesia? ¿Puede haber? En la iglesia, sí. En cualquier entorno, en cualquier ámbito puede estar el enemigo. El enemigo puede ser aquel que no comparte una idea mía, el que no piensa igual que yo, el que me discute, el que yo lo puedo tomar como un enemigo. Ahí también está qué es lo que yo considero enemigo a la persona, porque no necesariamente porque no piensa igual que yo, tiene que ser mi enemigo. Bueno. Ahí entramos igual en otro tema. No, ahí entraste de nuevo en algo políticamente correcto, ¿viste? Está muy linda tu respuesta. A mí lo que pasa es que yo quiero meter el dedo en la llaga tuya, ahí del que me está mirando por la tele, el Facebook, o del que está escuchando por la radio. O sea, ¿dónde están tus enemigos? ¿Quiénes son tus enemigos? ¿A quién le pones ese cartel? Porque, ella lo dijo muy bien, a veces enemigo es el que piensa diferente. Enemigo es el que me hace daño. También, no lo dijiste, pero me imagino que lo incluís, ¿no es cierto? Sí, enemigo es el que le hace daño a algunos de mis seres queridos. ¿Sí? Y uno obviamente pensaría, bueno, si alguien se aprovecha de mi hija, es un enemigo clarísimo, pero estamos en una época civilizada, y como somos civilizados, el enemigo a veces puede ser solo el que piense distinto, el que se exprese distinto, el que tenga otro color de camiseta, otro color de piel, otra capacidad, otra actitud ante la vida. Es importante visualizar esto, porque detrás de todo esto está el COVID. Ahí te maté, ¿no? Ahí te maté. Ay, sí, me sorprendió. Te sorprendí. Bueno, sí. Pero yo quiero contarte, querido amigo que me escuchas, querida amiga que me escuchas o estás viéndonos, que uno de los remedios preventivo y curativo es justamente la confianza en Dios, es la paz mental, es el estar en paz y en equilibrio con el prójimo también. O sea, en otras palabras, nuestro sistema inmunológico responde para mal, en este caso, cuando nosotros albergamos algún resentimiento, cuando nosotros tenemos cosas sin arreglar con Dios o con nuestro prójimo. ¿Ahí está de acuerdo? O sea, ahí sí. Entonces quiere decir que baja nuestras defensas. El COVID tiene que ver con esto. O sea, si vos estás bien con Dios y bien con tu prójimo y bien con vos mismo, tus defensas van a responder de una manera muy diferente. Y estoy hablando del COVID porque es el muchacho malo de la época, pero en el fondo nosotros sabemos, por la ciencia y por revelación, que la mayoría de las enfermedades tienen su origen en la mente. La Organización Mundial de la Salud lo dice. La salud no es meramente la ausencia de enfermedad, dice la OMS. La salud es el equilibrio entre las partes física, mental, emocional de la persona. No menciono lo espiritual porque son humanistas, o no digo ateos, obviamente. La declaración es humanista, así que no incluye lo espiritual, pero la espiritualidad la tienen los ateos también, así que no tiene que ver con eso, ¿viste? Simplemente porque le tienen miedo a la palabra espiritual. Ahora, cuando estás en desequilibrio en tu ser espiritual, mental, emocional o físico, estás enfermo, y eso es importante.
¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, resulta que el no amar a alguien enferma y mata. Yo he tenido la oportunidad de ver gente muriéndose de cáncer. Cuando uno empieza a hablar con la persona, tienen un terrible resentimiento contra su ex, contra el que se... En fin, por alguna razón están resentidos y enfermos. Yo aprendí eso ya hace bastante tiempo y de cáncer no se enferma el que quiere, se enferma el que puede. Es decir, hay razones, diríamos, de tipo de agresiones químicas, radiaciones de ese tipo, hay razones de tipo hereditarias, pero aún con eso en contra, el organismo se defiende a menos que, y ahí viene la menos que. O sea, la persona que alberga odio, la persona que alberga resentimiento, en general, podríamos decir que está enferma. Puede que todavía no se manifestó físicamente, pero es cuestión de tiempo. Está enferma su mente o enferma sus emociones, enfermo su espíritu, y finalmente va a estar enfermo su cuerpo también, no quepa la menor duda de eso. Entonces, la receta de Jesús es muy importante, porque acá Jesús me está diciendo algo que es extraordinario, me encanta. Jesús lo que está diciendo acá es que hay que amar a los enemigos. ¿Simple? ¿Sencillo? ¿Es simple? Decirlo, ¿no? Decirlo, claro. Bueno, pero la pregunta más importante que Jesús responde en lo que sigue, en la frase que sigue, es ¿cómo amar a un enemigo? ¿Te interesa? Está bueno, ¿no? ¿Cómo amar a un enemigo? El tema es este. En la Biblia la palabra amor tiene distintas acepciones y podríamos decir que hay distintas instancias de amor. O al revés, en español, en castellano, nosotros decimos amor y es lo mismo, tenemos que calificarlo. Amor de padre a hijo, amor de esposos, amor de amigos. Bueno, en la Biblia hay amor de enemigos también. O sea, la palabra que Dios usa para definir el amor de pareja es eros, ¿no? ¿Te suena, no? De ahí viene la palabra erótico. La palabra que se usa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para definir el amor entre familia, amigos, es fileos. ¿Sí? El amor filial. De ahí viene la palabra española. Pero el amor de Dios es ágape. Es ágape. Entonces lo que dice acá es, yo te digo esto, ágape a tus enemigos. Ágape a tus enemigos. E inmediatamente Jesús explica cómo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo amar a un enemigo que amar a tu mamá, a tu papá, a tu esposa o a tu esposo. No es el mismo amor. Y creo que acá hay una profundidad interesante e importante en el asunto. Porque a veces nosotros confundimos. Yo con mi ex no me hablo a las patadas o como sea. Y Dios te dice que si vos a tu ex la consideras enemiga porque te hizo daño, o enemigo, porque de alguna manera te lastimó y seguramente así lo sentiste, Dios te dice, tenés que ágape, no eros, ya eso pasó. Aunque obviamente Dios puede restaurar todos los niveles de amor, inclusive el de pareja, sin ninguna duda. Y uno ha sido testigo de esos milagros muchas veces, muchas veces. Algún día tengo que contar, no sé si va a dar el tiempo, pero necesito avanzar en esto porque, aunque parece muy inocentón, es muy profundo. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Se ama a los enemigos o no se los ama? Se los ama, y acá usted está entrando en palabras muy claves. El amar no es algo sedentario
o algo que yo te amo, listo. No yo es abstracto. amo, claro, sino que acá Dios pide acciones. Claro. El amor es acciones, demostrar cómo te amo, cómo amar a un hijo, cómo amo al esposo, cómo amo a mis enemigos, cómo amo al resto del planeta, al resto de la humanidad, al resto que me rodea, ¿sí? A mi prójimo, a mi próximo. Y ahí, justamente en ese versículo, da algunas pautas como manifestar ese amor y cómo la otra persona también ve que yo también lo amo. Porque no es solamente yo hacia él, sino que también, en cierta forma, que perciba que no estoy odiándolo. Dejo quizás para el martes, porque no puedo abundar, pero si uno lee detenidamente los 10 mandamientos, se da cuenta que es la receta de cómo amar a Dios y al prójimo y a uno mismo. Deber para la próxima. Pero aquí explica cómo amar al enemigo. Interesante. Porque al enemigo, ágape, no fileos ni eros, ágape. O sea, al enemigo hay que darle el amor que Dios nos da. Es un amor incondicional. Dios nos ama a pesar de, es decir, si yo amo a Dios, Dios me ama. Y si yo no lo amo, Dios me ama. Es ágape, es un amor incondicional. Y nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, así sea alguien que nos hace daño, porque es un ser humano, porque es criatura de Dios. Porque en el plan y el deseo y en el sueño de Dios está salvar a esa persona también. ¿Está bien? Ahora, la receta es clara y está interesante porque contrasta lo anterior, es decir, el versículo 43 de odiar al enemigo con amar al enemigo. Normalmente, si vos odias al enemigo, ¿qué vas a hacer? Jesús dice, bendecilo, no lo maldigas. Porque ¿qué haces vos con un enemigo? Lo maldecís. ¿Qué significa maldecir, profe? No soy profe. Señora. Bueno. Madame. Mademoiselle. Mademoiselle. A mí me gustó mademoiselle. Es maltratar, es desearle lo peor, es desearle que todo le vaya mal, es no respetarlo bajo ningún punto de vista, es totalmente lo opuesto de lo que yo quisiera que Dios haga conmigo. Interesante. O sea que usted se ama. Yo me amo. Sí. Sí, amar, dice a los demás, como yo me amo, también tengo que amar a los demás. Y bueno, y a los enemigos que... También. Bueno, la palabra lo dice, Jesús lo dice clarito. Lo natural, lo que te surge es maldecirlo, desearle el mal. Yo me acuerdo cuando era chico, había una frase que era lo más pesado que nos dejaban decir, si no nos sacaban, nos daban vuelta la cara, ¿no? Y nosotros, la maldición, entre comillas, era que te pise el tren y te dejes chato como un sartén. No sé si lo habrás escuchado. Sí. Pero esa era la maldición, ¿no? Sí. Que te pise el tren. Bueno, pero era una maldición, era desearle o decirle algo malo a la persona que le sucede, un deseo de algo malo. Sí. Ahora Dios dice lo opuesto, dice, mirá, cuando alguien te haga daño, cuando haya un enemigo, cuando vos consideres que alguien de alguna manera te perjudicó y lo pones con ese cartelito enemigo, tenés que bendecirlo, desearle el bien, Ahora, yo te pregunto, si vos le decís a alguien que lo pise el tren, ¿lo va a pisar el tren? No. Y si vos le decís a alguien que te vaya bien, ¿le va a ir bien? Sí, puede irle bien, sí. ¿Cómo que no? ¿Y por qué con el tren no y con el bien sí? Mi teoría es distinta, lo siento. Las palabras, más que influir en la persona que la escucha, van a influir en la persona que lo dice. ¿Se entiende o estuvo muy complicado? No, se entendió. ¿Se entendió? Sí. O sea, cuando vos maldecís a alguien, el que más sufre sos vos que estás diciendo eso es lo que hay en tu corazón. Por eso Jesús dice que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca del hombre. Cuando vos estás maldiciendo, el más perjudicado sos vos. ¿Y cómo será cuando estás bendiciendo? ¿Quién será el más beneficiado? Uno mismo.
también uno mismo. O sea que la receta de Jesús es sanadora, es curativa, es terapéutica. Cuando vos tenés a alguien que sentís, considerás un enemigo, tenés que bendecirlo. No tanto por él, no vaya a ser que le vaya bien, ¿no? Por vos, porque es la receta de Dios para que tu mente cambie, para que el resentimiento desaparezca. De paso, yo creo que vos sabés lo que significa resentimiento, ¿no? ¿Qué significa resentimiento? ¿Qué indica? La palabra lo dice. Es tener un sentimiento negativo hacia la... ¿Y dónde está lo negativo? No dice, ahí dice resentimiento. Resentir. Es volver a sentir. Claro. Lo que pasa es que normalmente uno resiente negativamente, ¿no? Claro. Pero también uno puede resentir cosas lindas que le pasaron, evocarlas. Usamos otras palabras, pero... Claro, generalmente se usa ese término para lo negativo, no para lo positivo. Pero resentir quiere decir volver a sentir. Resentir. Quiere decir que te lastimó el año pasado y vos ahora te duele como si lo estuvieras haciendo en este momento. Y si te lastimó hace 10 años, te duele como si te estuviera lastimando ahora. ¿Se dan cuenta lo inconveniente, por no decir, iba a decir estúpido, le confieso la verdad, iba a decir qué estúpido que es ser resentido? Porque el que se lastima es uno. Sí, quizás la otra persona nunca se enteró que quedó lastimado o no le interesa, también. O lo hizo a propósito y no le interesa. Pero cuando vos estás resentido, sos vos el que estás sufriendo eterna, perpetuamente, ese acto que ya terminó, inclusive, ya pasó. Entonces, el remedio de Dios es bendecirlo, desearle el bien. Cuando vos le deseas el bien, tu corazón empieza en ese proceso de curación. Se va del resentimiento y comienza a curar. Pero no queda ahí, es más difícil todavía. Claro, es una escalera, ¿no? Lo que uno dice es el comienzo, pero acá dice algo interesante. Dice, hacele el bien a los que te odian. Pará. Me hizo el mal. Ahora yo le tengo que hacer el bien. Es completo. Esto sí que es antinatural. Es antinatural, totalmente. Es antinatural. Es tremendo. Pero sin embargo, yo lo he comprobado. Cuando uno empieza a desearle el bien a alguien, te lo vas a cruzar y justo lo vas a ver en necesidad de algún tipo. Y entonces vos, como le estabas deseando el bien, estabas deseando que las cosas le vayan bien, vas a estirar la mano y lo vas a ayudar, vas a hacer algo por él. Y ese es un siguiente escalón en tu proceso curativo. Al otro, ¿qué le va a pasar? Pablo habla del tema, no sé si recordás cuando dice que debemos pagar bien por mal, y cuando hacemos eso, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Te acordás? Dice que es como que le pones en la cabeza... acumulas ascuas de fuego. Agua o brasas. O brasas de fuego sobre sus cabezas. El tipo, o sea, él te hizo daño, él te lastimó. Claro. Y ahora él necesita y vos lo ayudás. No entiende nada. No lo mataste, lo quebraste, lo desarmaste, sí, porque él está esperando que vos aproveches que él está en un momento de debilidad y le pises la cabeza, y ahora vos vas y le tirás la mano y lo ayudás. Uh-huh. Y de nuevo, ¿quién será el mayor beneficiado en ese momento? Uno mismo. Uno mismo, que se está liberando, dando un paso más en la liberación del resentimiento. Me encanta la receta de Jesús, porque es liberadora, es superadora, es disruptiva, es loca, pero involucra una palabra que los psicólogos la usan, pero no sé si le dan la profundidad que le da Jesús acá. Es perdón. El perdón es activo, el perdón no es sencillamente, bueno, más sí. No, el perdón involucra desearle el bien a la persona y hacerle el bien también. No lo perdono, pero si lo veo, me cruzo de vereda. Claro, porque esto involucra, o sea, esto es activo. Es demostración también. O sea, por eso es que al principio decíamos, amo y también hago las cosas para que la persona se dé cuenta que en mí hay algo diferente. Claro. Porque también es lo estás amando precisamente, pero es interesante la última parte.
dice, oren por los que los ultrajan y los persiguen. Oren. Yo no sé qué sensación te da. Quizás ese tema de orar por otro parezca algo fácil. Vamos a orar por fulano, ¿viste? Es malo, pero me hizo daño, me está persiguiendo. Uh-huh. Pero yo no sé si vos percibís que esa fue la victoria más grande de Jesús. Allá en la cruz, cuando lo estaban clavando. En el momento que lo estaban clavando, acá habla los que te están ultrajando y te están persiguiendo. Uh-huh. Es la máxima, eso es superar todo, eso es ponerse fuera del alcance del mal, porque ¿qué te pueden hacer? Si te están matando y vos en vez de odiarlos, en vez de maldecirlos, en vez de escupirlos o hacerles algo malo, le decís a Dios, Padre, perdónalos, sálvalos en definitiva, porque no saben lo que hacen. Bueno, de eso se trata. Yo, probablemente la mayoría de la audiencia somos cristianos, gente de fe. Y a veces el cristiano tiene ese último doblez maligno, ¿no? Resentido, diríamos. Porque uno dice, y citamos versículos bíblicos, la venganza será del Señor. Sí. Así que bueno, vos me hiciste daño y mi esperanza es que Dios te... ¿Viste? Para el infierno, listo, se acabó. Y Jesús, Dios, te dice, no, ¿cómo que para el infierno? Yo morí por esa persona, pedime que lo salve, orá para que lo salve. Esteban lo aprendió, ¿no? ¿Te acuerdas cuando lo estaban apedreando a Esteban? ¿Qué dijo? Dijo algo parecido a Jesús, dijo, Padre, dice, no le tengas en cuenta este pecado. Lo estaban apedreando. Y bueno, cualquiera diría, me están matando, ojalá les pase lo mismo. O sea, y si no les pasa, si de alguna manera estos zafan, ya los va a agarrar el Señor cuando venga y los va a freír. Los va a freír, ¿viste? Y es el consuelo de un cristiano resentido. Esperar que Dios castigue al que lo lastimó. ¿O no te das cuenta que si vos tenés ese pensamiento, esos sentimientos, todavía hay resentimiento en tu corazón? Quiere decir que cuando vos sos capaz de hacer esto, de orar, de pedirle a Dios que salve a ese que te está lastimando, aún hoy, en este momento, que transforme ese corazón, que le dé vida, que lo derrita, de un corazón de piedra lo convierta en un corazón de carne. Cuando vos le pedís a Dios eso, estás curado vos. Yo no sé si el otro se va a dejar salvar, porque ya es un asunto entre Dios y Él. Pero vos estás curado. Vos estás curado, estás curada, estás liberada. Cuando vos perdonás, el primer y principal liberado sos vos, soy yo. Cuando yo perdono, el liberado soy yo, porque el que estaba preso del resentimiento, del odio, de la bronca, soy yo. Esta obra es la obra que Dios quiere hacer en tu corazón y en tu mente. Tiene que ver con el COVID, ya dije eso, ¿no? Sí. Tiene que ver con el COVID, tiene que ver con el cáncer, tiene que ver con cualquier enfermedad que pueda tener un origen psicosomático. Y con cualquier enfermedad, incluso infecciosa. ¿Por qué? Y sí, porque el COVID es una enfermedad infectocontagiosa. Uh-huh. Y uno dice, no, bueno, pero... no, pará. Pero aún con el COVID, ustedes saben, la carga viral tiene que superar el umbral de tus defensas. Y si tus defensas están altas, vos vas a soportar aún una carga viral alta. Ahora, si vos estás con resentimiento, con odio, con bronca, con cosas no resueltas, con Dios o con el prójimo, con tu prójimo o con tu bueno, no sé cómo se diría, con tu enemigo, llámale. Bueno, estás en riesgo, no solamente eterno, también aquí y ahora, ¿me entendés? En fin.
Es como sacarse también la mochila. Esa es otra también de las ilustraciones que se dice, cuando vos perdonaste sacás una mochila de encima, Claro. sentís un alivio. Te cuento que se nos fue el tiempo. Sí, Increíblemente, apenas nos queda tiempo para leer los para pedidos leer de los oración. mensajes. Bueno. Estás en el momento de hacerlo. Capaz que